Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una pregunta para el short podcast del día de hoy muy interesante y nos vamos a analizar esta pregunta muy a fondo. Desde la conciencia vamos a confrontar un poco la religión, las doctrinas, porque sabes que es la forma en la que yo comparto mi mensaje. Al final tú sacarás tus propias conclusiones. Y nos pregunta Merlucha 21, Sebas, en la frase hágase tu voluntad, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos a responder esta pregunta con el versículo de Mateo 6:9, cuando le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿cómo deberíamos orar? Y Jesús les dice, deben orar así, la oración que conocemos hoy como el Padre Nuestro. Y vamos a comprender esta voluntad de Dios desde el mapa de niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, que para mí es la ciencia respaldando la espiritualidad. También vamos a traer un poco este libro que es muy recomendado, Conversaciones con Dios 1, 2 y 3, 4, son 4 libros y en los 4 el autor nos responde esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en los 4? Pero en este primero es el que te tienes que leer. Este hace parte de los 6 libros del nivel 1, es decir, los 6 libros que te tienes que leer en este año, ¿ok? Si no sabes de qué te estoy hablando, por acá te estoy sugiriendo el video que dice los 6 libros que te van a cambiar la vida y que te tienes que leer sí o sí este año. Y este 1, la versión 1, es un libro que a mí me despertó mucho y me ayudó mucho a salir de la religiosidad, del adoctrinamiento en el cual yo estuve muchísimos años, tan metido en la iglesia cristiana, donde yo me aprendí la Biblia casi de memoria, la leí 4 veces, estudié escatología, hermenéutica, teología y me convertí como en aquella época donde estaba Jesús, que habían fariseos, escribas y sacerdotes que se sabían la Biblia y las leyes de memoria, pero solo para estar juzgando y criticando a las demás personas. Y llegó Jesús, una oveja negra, un ser disruptivo, un revolucionario espiritual, y empezó a cuestionar el status quo, empezó a cuestionar lo que le estaban imponiendo a las personas a través de Dios, mostrándoles un Dios castigador, un Dios de leyes, un Dios que ponía pruebas, un Dios que había que agradarlo y obedecerlo si no estabas pecando. Entonces Jesús vino a cuestionar todo eso y a mostrarnos que el verdadero lenguaje de Dios es el amor, y el amor no castiga, el amor no pone pruebas, el amor no espera nada a cambio, el amor es simplemente un estado de conciencia donde no se juzga, no se condena, no se pelea, no se espera nada a cambio, el amor simplemente es y es la fuerza más poderosa que existe. Antes de comenzar a hablar sobre cuál es la voluntad de Dios, antes de comenzar y responder la pregunta de Merlucha 21, ¿cuál es la voluntad de Dios? Te invito a que te suscribas aquí a mi canal, suscríbete al podcast, activa las notificaciones para que siempre te llegue el aviso de cuando tengamos nuevo video y dale un buen like si te gusta este contenido. Vamos entonces a comenzar. Resulta que en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9, los discípulos estaban con Jesús, se mantenían en conferencias, en talleres, visitando una y otra ciudad, compartiendo su mensaje y un día le preguntan a Jesús, Maestro, entonces ¿cómo deberíamos orar? ¿Cuál es la forma correcta de hablar con Dios? ¿Cuál es la forma correcta de comunicarnos con Dios? Y Jesús le responde, deben orar así, 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso significa que tenemos un Padre, un Creador, que somos herederos, que somos herencia y tenemos ADN de nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios, creador del universo, el arquitecto de todo cuanto existe. La naturaleza de Dios es crear. Por eso nos creó. Y dice Génesis capítulo 1, los creé a mi imagen y semejanza. Es decir, que tú y yo tenemos una herencia directa con el Padre, con Dios, con el Creador. Tú y yo tenemos los mismos dones, los mismos talentos y habilidades del Padre. Tú y yo tenemos una naturaleza poderosa. Nuestra naturaleza es virtuosa por esencia. Estamos firmados con la huella y el ADN de Dios. Sencillo. Entonces cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, la pregunta es ¿y dónde son los cielos? ¿Dónde están los cielos? Allá, como nos dijo la iglesia, que es el lugar cuando nosotros nos muramos, Él nos recibe o nos da una patada y nos manda al infierno dependiendo de qué tanto pecamos. ¿O dónde es el cielo? Y el cielo yo te lo voy a explicar muy sencillo con el mapa de niveles de conciencia del Dr. David Hawkins. Si tú no conoces este mapa, te invito a que veas este video que te dejo aquí sugerido
el cómo elevar tu nivel de conciencia y comprender el mapa a niveles de conciencia del Dr. David Hawkins. Ahí te explico más a fondo cómo funciona esto, que es ciencia respaldando la espiritualidad. Resulta que todo lo que está de esta línea amarilla hacia arriba, es decir, todo lo que calibre por encima de 200, lo llamamos poder. Pero también lo podemos llamar amor, o lo llamamos conciencia, o lo llamamos reino de los cielos, o lo llamamos la presencia de Dios. Al final estamos dándole sinónimos, significados, pero estamos hablando de lo mismo, del nivel de conciencia. Y un nivel de conciencia en este plano, en esta vida, en esta existencia, nos trae emociones, nos trae un proceso de transformación o de destrucción, nos trae una visión de Dios y una visión de la vida. Entonces, cuando vemos esta línea de 200 hacia arriba, lo llamamos poder, amor, reino de los cielos, conciencia o la presencia de Dios. Y cuando vemos esta línea debajo de 200, todo lo que está por acá por debajo, lo llamamos fuerza, miedo, ego, infierno o diablo, como lo quieras llamar. Así suena muy grotesco, porque si aquí está el reino de los cielos, pues acá está el infierno. Y con esto comprendemos que el reino de los cielos o el infierno, que Dios o el diablo no son un lugar a donde llegar. El reino de los cielos o el infierno es un estado de presencia, es un nivel de conciencia en el cual tú estés viviendo el día de hoy. Así que cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, estás diciendo, Dios, tú que estás en este nivel de conciencia, que estás en el nivel de conciencia donde yo me siento sereno, en confianza, vivo en amor, en aceptación, en voluntad, en alegría, en paz, vivo un proceso de liberación, de trascendencia, de abstracción, soy optimista, vivo con confianza. Ese es el reino de los cielos. Esa es la presencia de Dios. Entonces, Padre nuestro, que estás en este nivel de conciencia, que estás acá, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué es venga tu reino? Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Todo lo que está acá a este nivel de conciencia es la presencia de Dios, el reino de los cielos. Cuando decimos venga tu reino, le estamos pidiendo al Padre que todo este nivel de conciencia esté en nuestra realidad, en nuestro presente. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Entonces, cuando oramos de esta forma, le estamos pidiendo a Dios que aunque esto pudiera ser un plano no dual, o puede ser un estado de iluminación, o un estado donde no existe la maldad, donde no existe la dualidad como acá abajo, podemos comprender que al ser hijos de Dios podemos pedirle a Él que se manifieste en nuestras vidas para experimentar el reino de los cielos. Y cuando decimos hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra, le estamos diciendo a Dios que a pesar de este cuerpo, de estos conflictos, de los retos que pasemos, que esto perdure en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya entendimos cuál es la forma en que deberíamos orar. Ya entendimos que Dios es nuestro Padre, que somos herederos del Padre, que somos herederos de Dios y que tenemos los mismos dones, talentos y habilidades. Ya entendimos que este es el nivel donde Dios estaría presente. Aquí es donde reina Dios, el reino de los cielos, y que nosotros somos los que decidimos en cada presente, en cada segundo, si estamos acá o estamos acá, si estamos con Dios o con el diablo, si lo quieres llamar diablo, si estamos en el reino de los cielos o si estamos en el infierno, si estamos viviendo en amor, porque Dios es amor, o si estamos vibrando en miedo, porque el diablo es miedo, de lo contrario a Dios, o si estamos vibrando en conciencia, o si estamos simplemente entregados al ego. Así de sencillo. Entonces, el nombre que le quieras dar no importa, lo importante es comprender la conciencia que hay detrás de esto. Y esta conciencia nos permite a nosotros identificar qué tan conectados estamos con la fuente, con Dios, con el Padre, con el reino de los cielos. Y cuando nuestra querida oveja negra nos pregunta en la frase hágase tu voluntad, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y esta respuesta la traigo directamente del libro Conversaciones con Dios y es muy sencilla. La voluntad de Dios es la tuya. Punto. Y te lo va a explicar. Cuando Dios nos creó en este plano dual, en este mundo donde hay calor, frío, arriba, abajo, amor, falta de amor, abundancia, carencia, felicidad, tristeza, es imposible, y lo dice la Cábala y lo dicen muchos filósofos, es imposible conocer la luz sin haber pasado por la oscuridad. Y precisamente Dios nos dio el libre albedrío
para que nosotros en este plano dual pudiéramos trascender esa oscuridad y experimentar la luz. ¿Por qué Adán y Eva, que es una historia muy interesante que hace analogía a esto que te estoy diciendo, por qué Adán y Eva pecaron? Porque Dios les dio el libre albedrío, y el libre albedrío es el regalo de tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Adán y Eva, en su proceso de experimentar, no sabían que estaban en la luz. Ellos no entendían, no tenían conciencia que estaban en un paraíso. ¿Por qué? Porque no tenían un punto de comparación. Si tú nacieras en un cuarto iluminado, un cuarto totalmente iluminado, y nunca se apagara esa luz, y nunca salieras de ese cuarto a ver un pasillo oscuro, entonces tú no sabrías que existe la luz, porque no tienes el punto de referencia de la oscuridad. Tú solo puedes conocer y experimentar la luz cuando tienes el punto de referencia de la oscuridad. Tú solo puedes experimentar abundancia cuando has tenido la experiencia de la falta de abundancia. Tú solo puedes experimentar el amor cuando has experimentado la falta de amor. Tú solo puedes experimentar la felicidad cuando has pasado por momentos de tristeza. Entonces, Dios se dio cuenta que había puesto al hombre en un lugar de total luz, en un paraíso, pero el hombre no comprendía dónde estaba. Entonces Dios fue muy inteligente, dijo, le voy a dar el libre albedrío. Le voy a dar la oportunidad de que él se convierta creador como yo lo soy. Y en esa oportunidad él va a querer entender en dónde está. Y por eso mordió el fruto prohibido. El fruto prohibido era permitirle al ser humano pasar por esa oscuridad para que el hombre, luego gracias a la voluntad de Dios que nos dio a través del libre albedrío, pudiéramos descubrir nuestra verdadera esencia, que es una esencia ¿de qué? De virtuosidad, de luz, del reino de los cielos, del paraíso. Pero no podríamos vivir ese paraíso sin haber mordido la manzana, sin haber pasado por la oscuridad, sin vivir los conflictos. Por eso todos los conflictos que tú y yo vivamos en nuestra vida son perfectos. Son ese trascender de la oscuridad para poder revelar la luz. Lo decía el filósofo y escritor Rumi, por la herida es por donde penetra la luz. Tienes que pasar por problemas, por conflictos, por situaciones difíciles para tú reconocer tu grandeza. Y entonces concluimos que la voluntad de Dios es mi voluntad, porque Dios nos dio ese regalo. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Darnos el libre albedrío. Entonces, todo lo que tú decidas, y lo dice este libro, absolutamente todas tus decisiones son la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la lógica, la mente, las doctrinas, la cultura, la moral, la ética, los tabúes y los consensos sociales empiezan a juzgar si esa decisión o ese libre albedrío está bien o está mal, si está de acuerdo o no está de acuerdo a la cultura, si está de acuerdo o no está de acuerdo a la moral, a la ética, a los principios religiosos impuestos en la sociedad. Pero eso son meramente interpretaciones de acuerdo al sistema de creencias de las personas. Pero la voluntad de Dios ya fue dada. La voluntad de Dios en su esencia como creador y como padre fue: toma tu libre albedrío y toma tus decisiones. Entonces, todas tus decisiones, así sean malas, porque no existe nada bueno ni malo, así sean que hagan daño, así sea que generen algo que uno dice es que es una locura, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya fue dada y la voluntad de Dios es la que tú decías para tu vida. Ese fue el regalo de Dios. Y dice el libro algo muy loco que te podría confrontar bastante, y es que dice que Hitler se fue para el cielo porque él hizo la voluntad de Dios. Uno escucha eso y bajo nuestras creencias uno diría, este autor está loco. Pero al comprender profundamente esta verdad, en realidad Hitler hizo la voluntad de Dios, porque Dios le permitió a él tener el libre albedrío. Y este mundo, esta experiencia llamada vida, es solo el 1% del 100% de la existencia. La Cábala también menciona esto, estamos en el mundo del 1%. Hay un 99% que es la eternidad, que nuestra alma está pasando aquí por un ratico a aprender. Entonces, cuando a Hitler le dieron el libre albedrío, a él le dieron la voluntad de Dios, y cualquier decisión que él tomara era la voluntad de Dios a través de él. Esto raya muchísimo con la religión, raya muchísimo con muchas doctrinas. Quizás hace unos 10 años, cuando yo estaba en la religión, esto hubiera sido: este tipo está loco, no sabe lo que dice, como que la voluntad de Dios es, entonces si una persona mata, si una persona hace daño, es la voluntad de Dios.
Matar, hacer daño, son percepciones del ego, son percepciones duales. Nosotros tenemos principios y valores impuestos por la cultura y nos regimos y vivimos bajo esos principios. Hay culturas y sociedades que matar está bien. Hay culturas que hoy castigan a personas que roban y las matan y está bien. Hay otras culturas que todavía practican el canibalismo y está bien comerse a otros seres humanos. Entonces al final nos damos cuenta que todo depende de la percepción, todo depende de cómo se interpreta de acuerdo al nivel de creencia y de acuerdo a los consensos sociales, cultura, moral y ética. Pero siempre, siempre el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos es la voluntad de Dios. Punto. Así que quiero que en este momento, si tienes la mente como todavía no comprendo esto, pues te invito a que leas el libro Conversaciones con Dios 1, estudies el video del mapa de niveles de conciencia que te acabo de dejar para que comprendas cuál es la voluntad de Dios en tu vida, que ya sabes cuál es la que tú decidas, pero al final tú decides si estás acá en el reino de los cielos, como dice el Padre Nuestro, que tu reino que está en los cielos venga aquí a este cuerpo que está en la tierra. Y espero que puedas comprender un poco más a profundidad este short podcast que está bastante denso. Y quiero leerte en los comentarios, saber qué opinas en este momento y estaremos interactuando. Recuerda que todo lo que yo te comparta no es verdad hasta que tú vivas tu propia experiencia. Yo hablo de mis procesos, de mis aprendizajes, de mi relación con Dios y tú tienes que ir a construir tu propia realidad. Recuerda suscribirte al canal, al podcast y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.